Estimados hermanos y amigos, es un placer poderlos saludar cariñosamente con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Siento en mi corazón la alegría de estar delante de ustedes para compartir la infalible e inspirada y gloriosa palabra de nuestro Dios. Quiero compartir el título del sermón precisamente basado en el capítulo 22, versículo 16 del libro de los Hechos, que es un libro histórico, y nos dice de esta manera el texto sagrado de Hechos 22, 16. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es una declaración que para mí en lo personal me fascina, me cautiva. La declaración que se le da al apóstol Pablo en una figura retórica de la interrogación, como también la figura retórica que encontramos en Hechos 2:38, cuando dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? También otra figura retórica encontramos también en la declaración también, o la pregunta que hace también el carcelero de Filipo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como también el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro personal con el Señor, que él iba con poderes, cartas de los principales sacerdotes para prender a todos los que predicaban la palabra del Señor. Los encarcelaba, los obligaba a blasfemar y a muchos los metía en las cárceles. Ocupado en esto iba cuando el Señor se le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, temblando y atemorizado, dijo: ¿quién eres, Señor? Y le responde la voz divina: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vemos que Pablo pasó necesariamente por el proceso de la conversión, es decir, del nuevo nacimiento, de la justificación, de la santificación, de la reconciliación. Pero pasar por este proceso es necesario dar 7 pasos importantes que la Biblia nos marca muy claramente. Primero, oír la palabra. Segundo, creer la palabra. Tercero, arrepentirse. Cuarto, bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. En quinto lugar, perseverancia.
En sexto lugar, llevar una vida de consagración y santidad. Y en séptimo lugar, nuestro encuentro con el Señor en las nubes cuando Él venga. Y como que parafraseando el texto, le dice a Ananías, ¿por qué te detienes si ya oíste la voz del que te hablaba en el camino? Porque la palabra al oírla es palabra creativa, es espíritu y es vida. Con el hecho de oír la palabra, estudiar la palabra, y es expuesta de muchas maneras, es también por medio de temas, por medio de sermones, pero el oír la palabra de Dios es importante porque es palabra creativa. Con el hecho de oír la palabra, viene la fe al corazón. Y como que Ananías le dice, ¿por qué te detienes, Pablo? Si ya oíste la voz del que te habló en el camino, que se te apareció en el camino. Además, no es bueno que te detengas, Pablo, como que parafraseando el texto, como que le quiso decir, creíste en aquel que se te apareció en el camino. Y se identificó contigo cuando te dijo, cuando tú preguntaste, ¿quién eres, Señor? El Señor te respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dio el segundo paso de creer la palabra de aquel que le hablaba, porque tuvo un encuentro personal con el Señor. En tercer lugar, muestra Pablo de un profundo arrepentimiento porque te pusiste a las órdenes del Señor cuando te dijo, cuando le dijiste al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? El Señor te respondió, Pablo, acuérdate, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Es el tercer paso, que es el arrepentimiento. El cuarto paso es ahora, Pablo, que te estoy diciendo que no es bueno que te detengas. Si ya oíste, creíste, te arrepentiste, porque estás dando frutos de arrepentimiento, ahora te toca dar el cuarto paso, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Porque vemos que le dice, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo en el nombre de Jesucristo es 100% bíblico, en la línea de todos los textos que nos hablan del bautismo, en la práctica del bautismo. Todos los bautismos es por la invocación del nombre de Jesucristo. Porque así como se usa el nombre para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, y se hacen milagros en el nombre de Jesucristo, también para el perdón de los pecados debe de ser invocado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque el nombre de Jesucristo es un nombre que es sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar, dice la palabra del Señor, se postran y adoran en el nombre de Jesucristo los ángeles, los arcángeles, los serafines, querubines,
que gozan de la presencia de Dios y que le alaban continuamente, se postran en el nombre de Jesús. En la tierra, la iglesia, nos postramos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo nos postramos, la iglesia. Y en todo lugar, postrarse en el nombre de Jesucristo es muy importante. Ahora, en la línea de los testigos de la Biblia que nos hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo, todos los testigos de la Biblia nos hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Y todos los testigos de la Biblia nos hablan del bautismo en el nombre de Jesucristo. Los samaritanos, que no pertenecían al pueblo judío, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. En la casa de Cornelio fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. El predicador Pedro, la ciudad Jerusalén, los que se bautizan son judíos. Luego vemos el predicador en Samaria, Felipe, la ciudad Samaria, los que se bautizan samaritanos en el nombre de Jesucristo. Luego vemos en Cesarea también, bautizados en la casa de Cornelio, gentiles, también bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y que la paz del cielo se torne paz sobre la tierra cuando todos comprendamos esta gloriosa verdad. El apóstol Pablo, después de ser bautizado, dio el 5º paso, que es la perseverancia. Y podemos ver las 14 epístolas que escribe. 14 epístolas escribe el apóstol Pablo, y sus viajes misioneros alcanzaron el mundo de aquel entonces, que hasta en nuestro sistema moderno de transporte se nos haría difícil hacer el trabajo que hizo el apóstol San Pablo. Y el cristianismo le debemos mucho al apóstol Pablo por esa riqueza y sabiduría de las cartas pastorales, de las cartas epístolas, y todo, gracias a Dios por todo. Y damos alabanza, honra y gloria a Dios por esa conversión de Pablo. Y él mismo dijo, todo vuestro ser, que es el 6º paso, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y el 7º paso, él mismo habla del levantamiento de la iglesia, cuando dice el apóstol que en los aires será nuestro encuentro con el Señor. Los que resuciten y los que estemos en pie seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires, y en el cuerpo nuevo que nos dé el Señor poderoso, semejante a los ángeles, podremos soportar el viaje, innumerables planetas inmundos, para reunirnos con el Señor y estar así para siempre. Estimados hermanos, meditemos en este sermón, meditemos en el mensaje, que yo creo, estoy seguro que Dios puso en mi labio el mensaje para bendecirlos a ustedes también. Que Dios me los bendiga mucho, en el nombre de Jesús. Soy el hermano Marcos Arcos Arriola y los amo mucho en el nombre del Señor Jesús. Amén.